Buenas tardes, hoy les voy a representar sobre el cuadro comparativo en la cual vamos a comparar la literatura realista europea y la literatura del siglo XX. Lo que nos habla de la literatura realista europea es que nace en Francia en el siglo XVI, pretende la reproducción sincera y se basa en el conocimiento de la capacidad de la razón. Lo que se trata de la literatura realista, lo que hace decir es que ya comprenden libros que contienen verdades de lo que sucede en este mundo, lo que, lo que pasa a través de los años. La burguesía se basa como protagonista, lo que quiere decir que esto se ve reflejado más que todo en el romanticismo y los protagonistas son muy romanticistas para poder tener un gran reconocimiento, basarse en la razón. Tiende a ser más realistas en cuanto a la limitación de las lecturas realistas. Lo que quieren decir es que tienden a, a ser más razonables, más comprensivos en cuanto a las lecturas que algunas veces son censuradas, ya que por alguna razón no se les permite al autor hacer ese tipo de cosas, y por eso censuran ciertas partes donde se ve más allá de lo real. En la primera parte del siglo se basa en las literaturas románticas nacionales en Europa. Como había dicho antes, hay ciertos libros que son romanticistas en la cual esto se basa en Europa, y esto es lo que hace es, eh, en vez de hablar lo romántico, se habla lo realista, el cómo se conviene la razón, entre otras cosas. A pesar de que la burguesía se basa en la riqueza y el poder, vio que formaba un nuevo movimiento literario europeo. Se acercaron basándose en el conocimiento de la literatura realista europea. ¿Qué quiere decir con eso? Que a pesar que todos estos años la burguesía solo basaba más que todo en la riqueza y en el poder, se formaban nuevos movimientos literarios en la cual estos son pasados al siglo XX y tienen un gran conocimiento en cuanto a la literatura realista europea. En los avances del realismo se volvió como una evolución del romanticismo. Se dio esa importancia en el realismo europeo. ¿Qué podemos decir eso? Después de tantos años con la literatura realista europea, se dio grandes avances en la cual el romanticismo se ve como más evolucionado. Ahora hablaremos sobre la literatura del siglo XX. La literatura se dio por una serie de movimientos que marcaron y evolucionaron durante el siglo XX. ¿Qué quiere decir con eso? Que desde que la literatura realista europea se terminó en el siglo XIX, la literatura del siglo XX tomó esas expectativas de la literatura realista y se evolucionaron a través del siglo XX. Se basó en los siguientes movimientos literarios: surrealismo, creacionismo, expresionismo, dadaísmo y modernismo. Se basó en cada uno de ellos, más que todo en el modernismo, ya que esto se refiere a que ya toda la literatura y toda esa cultura del siglo XX, se ha tan evolucionado que se considera como el modernismo. En este se basó el humanismo, ya que es una evolución que se dieron por conocimiento de la sociedad. Eh, en este punto es donde había dicho antes que esto se ha evolucionado tras pasar de los años desde el siglo XX. También se dio los conocimientos de la sociedad y por valores y por las leyes, etc. Tiene el sentido de mostrar al humano como es decir, que no podemos obligar a la persona como queremos ser, sino somos libres de aparentar de cómo somos. En ello se basó en el mundo de la convulsión y los avances tecnológicos. De aquí, desde el siglo XX, se vio por
tantas tecnologías que en la literatura ya se basó más que todo en las computadoras digitales y virtuales. En Latinoamérica hay ciertos países que se basó en la tendencia entre la fantasía y la realidad. ¿Qué quiere decir con eso? Que relatando los libros se ha visto que mezclan este sentido de fantasía y la realidad. Eh, la fantasía es una parte donde la persona quiere estar en su mundo de fantasía, alejándose de la realidad. Y basándose en eso, se ha dado que, que se combinaran estas dos tendencias. Espero que les haya gustado el video y nos vemos muy pronto.